Los últimos datos conocidos por parte de los observatorios oficiales revelan que el sector inmobiliario está teniendo cierto despunte, tanto en la concesión de hipotecas como en la compraventa de viviendas. De todos modos, hay muchas variables, hay muchas oraciones subordinadas detrás de esa principal. Vamos a conocer cuáles. El primer trimestre ha sido moderadamente bueno en cuanto a venta de viviendas en la provincia, pero este asunto requiere varias matizaciones. El escenario todavía es convulso, entre otras cosas por el encarecimiento de las hipotecas. Sobre la actualidad del sector pedimos opinión a Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, FEGEIN. Bueno, el primer trimestre ha sido más positivo que el primer trimestre del año 2022. En el primer trimestre, enero, febrero y marzo de este año, se han formalizado 542 compraventas, vivienda libre y vivienda de protección oficial, frente a las 450 del primer trimestre del año 2022. Por lo tanto, ha habido un repunte pequeño numéricamente, pero sí porcentualmente. Por lo tanto, siempre es positivo. Hay también un incremento en la concesión de las hipotecas en la provincia, pero conviene hacer algunas salvedades. Bueno, aquí es un poquito más complejo, porque no solamente entran el número de compraventas, que nos lo dice el INE, sino también entran, se han renegociado hipotecas que han pasado de variables a fijas, porque realmente ha apretado mucho el Euribor, el tipo de interés, en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, y ha habido personas que el incremento de esa cuota hipotecaria era de 300, 400, 500 euros mensuales y era muy difícil mantener eso. Por lo tanto, ahí también computa esas negociaciones que ha habido de hipotecas en las diversas entidades financieras. La positiva, que ha habido un incremento del número de compraventas de viviendas, eso siempre es positivo en el conjunto de la provincia o de los 92 ayuntamientos. Lo menos positivo, que seguimos a la cola en el número de compraventas en el ámbito autonómico, es decir, Pontevedra y Coruña. Las provincias de Pontevedra y La Coruña, numéricamente y porcentualmente, van muy por encima nuestra, y también la provincia de Lugo. A modo de conclusión, Benito Iglesias dice que sobre los datos conocidos hay una lectura positiva, pero también otra que no lo es tanto. Bueno, está siendo menos malo de lo que se preveía. Es decir, en el segundo semestre del año pasado las previsiones no eran buenas y realmente está aguantando muy bien. También es verdad que en nuestra provincia, en Orense, en nuestra ciudad, ni sube ni baja. Siempre estamos ahí en un término medio de la escalera, pero también es verdad que nos hace falta, aunque seamos pesados siempre diciendo lo mismo, el Plan General de Ordenación Urbana. Es que sin el Plan General, todo ese músculo inversor, todo ese músculo económico, todo ese músculo empresarial se nos sigue yendo hacia otras ciudades, hacia otros sitios, como es Vigo, pero también es el norte de Portugal. Entonces, eso difícilmente se recupera después, ¿no? Cuantas más oportunidades perdidas, más difícil lo vamos a tener. Ante el nuevo mandato municipal en la ciudad, el presidente de FEGEIN pone deberes a los futuros mandatarios del concello. Sobre todo, urge la aprobación de un plan de urbanismo y una política de vivienda que prime las rentas más bajas. Bueno, vamos a ver, el margen de confianza es relativo, ¿no? Primeramente hay que esperar al día 17 a ver quién coge las riendas realmente de este concello, pero coja quien la coja, y sobre todo si es la opción de Democracia Orensana, bueno, pues hay que decir que no va a tener mayoría absoluta para quitar un plan general adelante, porque le van a hacer falta 14 votos. Por lo tanto, o lo negocia con otras formaciones políticas o van a ser otros 4 años perdidos en materia de vivienda, en materia urbanística. Quiero recordar de que Orense tiene la renta per cápita más baja, las pensiones más bajas, y que muchos jóvenes se nos van de esta ciudad y de esta provincia constantemente. Lo que le hace falta es vivienda acorde a sus ingresos reales, y eso viene únicamente de la vivienda de protección oficial autonómica, de la VPA, en sus 3 vertientes: régimen especial, régimen general y régimen concertado, y eso es de lo que carecemos, y para tenerla hay que tener un plan general aprobado en tiempo y forma que dé seguridad jurídica y suelo para desarrollarlo, porque la vivienda libre ya no está al poder adquisitivo de todos, sino que realmente donde tiene encaje la mayoría de los ingresos de los jóvenes y también de los no tan jóvenes es en la vivienda de protección oficial. Esa tiene que ser la gran apuesta de vivienda de cualquier ayuntamiento y de este más. Y ya que hablamos de vivienda, hablemos ahora mismo de compra, de concesión de hipotecas o de alquiler. ¿En qué escenarios nos movemos? En la sección Escuela de Finanzas, Isabel Iglesias, planificadora de finanzas,
nos acerca precisamente su punto de vista. Y constituir una hipoteca supone una operación a muy largo plazo, por lo tanto tenemos que saber si efectivamente nos va a condicionar nuestra vida en un futuro. Es una decisión que debemos de meditar, sobre todo porque hoy en día pues lo que observo es que la gente pues le gusta más o a veces tiene oportunidades de trabajo fuera y tal, y entonces bueno, pues a lo mejor atarse a una hipoteca durante muchos años pues le puede suponer alguna traba de cara al futuro. Entonces si vamos a vivir en ello y sabemos lo tenemos claro y vamos a residir ahí, pues es una buena oportunidad, ¿no? En caso contrario, pues decantarse siempre por el alquiler. Tampoco es lo mismo comprar un piso cuando estoy yo solo que cuando, bueno, pues ya tengo una familia. Entonces, bueno, también hay que contar con esas, estudiar esas posibles evoluciones que puede tener tu situación de cara al futuro. El plazo, el tipo de interés, que sea fijo, variable o incluso mixto. Hoy puede ser un buen momento para contratar hipotecas a tipo mixto, que lo que te dice es que te garantiza un tipo de interés fijo durante los primeros años. Incluso he visto hipotecas que te lo garantizan durante 3, tú vas eligiendo 3, 5, 10 años, y luego un tipo variable. Y el plazo, el tipo y bueno, y el importe, que ya sabemos que actualmente las entidades prácticamente financian siempre el 80% del valor de tasación o del valor de compra. Comprar como inversión, sí, pero en ese caso ya sin financiación. Entonces, si tienes los recursos, puedes obtener una buena rentabilidad por esa inversión que vayas a realizar a través de un inmueble, de un activo inmobiliario. Pero hoy en día, con los tipos de interés, la rentabilidad que podrías sacarle a esa inversión, la verdad es que queda muy bajita, prácticamente no interesa. En Galicia tenemos mucho la idea de ser propietarios muy enraizada, y por lo tanto la gente sigue haciendo muchas inversiones de carácter inmobiliario. Lo que sí que estoy observando en los últimos años es que la gente ya no invierte tanto aquí, por ejemplo en nuestra ciudad, en Orense o en ciudades limítrofes, sino que se va a grandes ciudades porque la rentabilidad que le sale es muy superior. Tenemos que seguir evolucionando. En Galicia nos va a costar porque bueno, somos una generación que venimos todavía de nuestros padres, lo de tener la propiedad. Pero bueno, yo creo que ahora se está abriendo la gente más a este tipo de políticas, ¿no? de alquilar más que de comprar. Pues fin al proceso electoral de la Confederación de Empresarios de Ourense. Fue sencillo, había solamente una candidatura y al final fue la elegida, la encabezada por Marisol Novoa. Marisol Novoa volverá a ser la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense durante los próximos 4 años. En 2019 se convertía en la primera mujer en presidir una confederación de empresarios, cargo para el que ha sido reelegida. Al salón de actos de la sede de la Fundación acudían compromisarios y compromisarias de la organización, representantes de distintas asociaciones, empresas y colectivos con derecho a voto y que componen el censo electoral. Novoa hizo referencia, tras su elección, a la trayectoria desarrollada en la CEO en los últimos 4 años y a la intención de continuidad para seguir dotando al tejido empresarial ourensano de representatividad, herramientas y recursos para afrontar este ciclo de cambios tan profundos que estamos viviendo, dijo. Recordó también la dificultad de afrontar un periodo marcado por las crisis sanitarias, energética y de inflación, pero se mostró esperanzada de cara a la nueva etapa. El cierre de esta asamblea corrió a cargo de Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de COE, que intervino ante la presencia también del presidente de la CEC, Juan Manuel Vieites. La memoria de Cáritas, como todos los años, nos ha ofrecido una perspectiva nada amable de algunos sectores sociales en la provincia de Ourense. Sigue la situación muy complicada desde el punto de vista del respeto de los derechos básicos y de la situación socioeconómica que llega a tener a muchas personas, a muchos cientos de ourensanos, en el umbral de la pobreza. La pobreza sigue en Ourense en unos niveles inaceptables y cada año lo demuestra Cáritas con sus cifras. En 2022, 8.300 personas de la ciudad fueron atendidas por la organización religiosa, todas en situación de vulnerabilidad. La directora de Cáritas en Ourense, María Tavares, señaló que el comedor social no llegó a recuperarse de los niveles de antes de la pandemia y que en la segunda mitad del pasado año se desbocó hasta atender a más de 1.000 personas.
En el comedor social se atendió a 1.056 personas. El número de raciones servidas durante el año 2022 fue de 114.631. El objetivo del comedor no es solo el cubrir el derecho a la alimentación, sino que lo concebimos como un espacio en el que, además de las necesidades básicas, sea un inicio de un proceso de cambio en aquellas personas que la aceptan. En la presentación de la memoria de actividades de 2022, María Tabarés indicó que los efectos de la crisis afectan a todos los sectores sociales, pero especialmente a los vulnerables, ya que hay sectores de población que tienen grandes dificultades de empleabilidad porque el mercado los expulsa y cuando se logra un empleo, la calidad del mismo es incompatible con la calidad de vida. Este año ha habido un desborde tremendo en la red de pisos de acogida. Las viviendas de alquiler social están llenas y siguen llenas y han estado siempre así, pero la red de pisos de acogida procurábamos siempre dejar un par de plazas para casos de extrema urgencia, pues saber qué hacer con alguien que llega de repente. Este año hemos estado muchos meses sin esa posibilidad, rezando para que no apareciese nadie porque no teníamos dónde meterla. La vivienda pues es inaccesible para la mayor parte de las personas a las que atendemos. Desde Cáritas Ourense piden más implicación tanto de las instituciones como de la sociedad ourensana para mitigar este problema de pobreza que cada día va a más. Todas las personas tienen que tener cubiertos sus derechos fundamentales, entonces darle un toque a la Administración de que es necesario incrementar los medios para que eso sea así. Y acabar simplemente con ese cartel que es la campaña de este año de Cáritas, que dice ahí, tú tienes mucho que ver. Es decir, María acababa dando gracias a muchas partes de nuestra sociedad, concienciar, sensibilizar a todo el mundo de que la exclusión social es algo que nos afecta a todos. El cambio climático es un hecho y los comportamientos meteorológicos son a veces muy contundentes. Bueno, para muestra las tormentas de estos últimos días. ¿Qué hacer, por ejemplo, en términos de protección de nuestras cosechas? Difícil amparar o impedir que caiga una tormenta sobre cualquiera de nuestras actividades agrícolas, pero sí hay algunos elementos de protección muy interesantes. Son los seguros agrícolas. Rafael García Losada nos mete de lleno en este sector. Hola, hoy vamos a hablar de seguros agrarios. Debido a las últimas tormentas y la climatología adversa que tenemos, se hace muy importante para los agricultores tener una cobertura que les garantice un cierto grado de supervivencia si la meteorología es adversa y se estropean las cosechas o se deterioran o si baja el porcentaje de recolección de las mismas. En la última tormenta aquí en Orense tuvimos zonas muy afectadas por el granizo, sobre todo en las comarcas de viñedos y en la zona norte de la provincia que tenían hortalizas y tal que se destruyeron por culpa del granizo. Por eso es importante mantener un cierto nivel de seguro que aparte está subvencionado por el gobierno. Y entonces es importante. La provincia de Orense es de las que menos porcentaje de asegurados tiene y eso dificulta mucho las explotaciones, la supervivencia de algunas explotaciones en algunos años que vienen mal dados. Bueno, el gobierno ha implementado diferentes líneas, una línea para jóvenes y titulares y de explotaciones que les subvenciona el 60% del importe del seguro. Para las asociaciones agrarias también están incluidas en ese 60% y luego el resto de los agricultores les subvencionan el 40%. El año pasado se subvencionaba un 10% menos. Este año, debido al cambio climático, la diversidad atmosférica y toda la dificultad de producción, se aumentaron en 10 puntos porcentuales esa subvención, lo que magnifica un poquito más y facilita llegar a contratar unos seguros a un precio bastante más económico.
Bueno, el problema que tenemos en la actualidad en España es mucho más habitual la contratación de seguros por todo tipo de explotaciones. Aquí en la provincia casi todos los viñedos y las zonas de producción de viñedo tienen seguro contra pedrisco, contra daños de animales, inundaciones, etc. Pero el resto de las explotaciones todavía son reacias a coger ese seguro, tanto de hortalizas como de centeno, de cereales, de patatas. Parte lo tienen, pero deberíamos de tratar de concienciarnos, la población, de la necesidad de que aumentar ese porcentaje de explotaciones, porque eso garantiza la supervivencia de la propia explotación. Hemos llegado al punto y final ya de nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias. A la vuelta de 7 días, una edición nueva de Las Cuentas Claras. Mientras tanto, pásenlo bien, amigos. En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio.